Pensemos por un momento cómo sería si nuestro mundo, así como lo conocemos, se desmoronara. Hoy vamos a viajar en el tiempo para ver justo eso. Vamos a hablar de la caída del Imperio Romano, pero no solo como un final, lo vamos a entender como el inicio de una de las transformaciones más profundas que ha visto la humanidad. Para sentir de verdad el impacto de la caída, primero hay que dimensionar qué tan grande era Roma, y esta frase de verdad lo resume perfectamente. Imaginen eso, una red de caminos que unía Europa, África y Asia. Una sola moneda que valía lo mismo en la fría Inglaterra que en el desierto de Egipto. Roma no era solo un imperio, era, para ellos, el mundo. Era el orden en medio de lo que veían como puro caos. Y es que en su apogeo, Roma parecía exactamente eso, eterna. Un coloso de mármol y de acero. Estamos hablando de que por casi 1000 años, Roma no solo dominó el mundo, sino que lo definió. Era el sinónimo de poder, de organización, de ingeniería. O sea, era una civilización que con toda la razón del mundo se creía inmortal. ¿Y saben qué? Su poder no venía solo de sus famosas legiones. No, iba mucho más allá. Hablamos de un sistema de leyes, el mismo para millones de personas. Una economía unificada con una sola moneda para comerciar en 3 continentes. Y ni hablar de su ingeniería, los acueductos, las calzadas, obras que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. Era sencillamente el pináculo de la organización humana hasta ese momento. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas historias, ¿verdad? Ningún gigante, por grande que sea, es invulnerable. Y aquí es donde la narrativa da un giro. Dejamos atrás la gloria para empezar a ver esas primeras grietas, esas señales de que la estructura que parecía eterna, pues empezaba a debilitarse. Y esto es clave, de verdad, para entender todo lo que pasó. La caída de Roma no fue un evento de un día para otro. No fue una sola batalla decisiva, para nada. Fue más como una enfermedad crónica, un desgaste lento, doloroso, que se fue comiendo al imperio desde adentro durante décadas, incluso siglos. Los cimientos empezaron a ceder por todos lados. Por dentro, la corrupción debilitaba al gobierno. En la economía, la inflación se disparó. ¿Por qué? Porque a algunos emperadores se les ocurrió la gran idea de ponerle menos plata a las monedas para hacer más. Y mientras todo esto pasaba, en las fronteras, la presión de las tribus era constante, incesante. Al final, las legendarias legiones romanas, el motor de la expansión, simplemente se detuvieron. El gigante estaba, literalmente, agotado. Y así, con los cimientos ya rotos, con el gigante debilitado, llegamos al momento culminante de esta historia, el instante en que la fachada finalmente se vino abajo y lo que se creía imposible se hizo realidad. 476 después de Cristo. Una fecha, un solo año que marcó el fin de toda una era. El momento simbólico en que el Imperio Romano de Occidente oficialmente dejó de existir. Pero lo más curioso es cómo pasó. No fue en una gran batalla, sino con un acto casi administrativo. El último emperador, un niño llamado Rómulo Augustulo, qué ironía, ¿no? Un nombre que junta al fundador de Roma y a su primer emperador, fue simplemente destituido por un jefe bárbaro. El imperio no terminó con una explosión, sino con un susurro. Y las consecuencias fueron inmediatas. El orden se desvaneció, esas carreteras que conectaban al mundo se llenaron de maleza, las grandes ciudades empezaron a vaciar y todo el conocimiento acumulado durante siglos simplemente comenzó a evaporarse. El mundo se fragmentó en 1000 pedazos. Pero, y este es un pero muy importante, aquí la historia da un giro fascinante, porque de toda esa destrucción, de todas esas cenizas, algo completamente nuevo comenzó a crecer. El colapso no fue solo un final, fue también el momento de sembrar las semillas del futuro. Esta comparación lo muestra muy bien. Por un lado, se perdió algo incalculable, acueductos en ruinas, bibliotecas quemadas, conocimiento perdido. Pero por el otro lado, sobre esas mismas cenizas nacieron los cimientos de nuestro mundo. El latín del imperio se transformó en el español, el francés, el italiano, nuestras lenguas. Y el cristianismo, antes perseguido, se convirtió en el guardián de mucha de esa sabiduría antigua, preservándola en monasterios. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Por qué debería importarnos hoy? Porque la historia de Roma no es solo una crónica del pasado. Es un eco que todavía nos habla. Nos habla sobre la naturaleza del poder y de la civilización. Y esta es la lección central, la que resuena hasta hoy. La verdadera fuerza de Roma no estaba solo en sus legiones, sino en sus instituciones, en su economía, en sus valores. Cuando todo eso se erosionó, la caída fue inevitable. Es una advertencia que la verdad no pasa de moda. Y este es el punto que quizá valga la pena llevarse. La caída de Roma no fue la muerte de la civilización, fue su metamorfosis.
Fue el final del mundo antiguo, sí, pero también fue el doloroso nacimiento de la Edad Media, que a su vez nos llevaría, con el tiempo, al mundo moderno. Y así cerramos, con esta pregunta flotando en el aire. La historia de Roma sugiere que, incluso en el mayor de los caos, la humanidad encuentra la manera de empezar de nuevo. Entonces, ¿es un colapso siempre un final absoluto? ¿O es quizá parte de un ciclo natural de transformación? La respuesta tal vez define cómo vemos nuestro propio presente. El tiempo no se detiene, y aún quedan muchos secretos por descubrir. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia con nosotros, apoya este video con un like y únete a la tripulación de la cápsula del tiempo suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita, es la única forma de asegurar que no te pierdas el próximo capítulo. Te esperamos.